Muchas gracias, José Luis. Ahora le toca el turno a Eduardo Ferreiros, gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Fue asesor del Ministerio de Comercio Exterior del Perú desde 1999 y coordinador general de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá y EFTA entre 2004 y 2007. 20 minutos para su exposición. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Servir, gracias Juan Carlos, gracias a la Escuela de Gobierno. Para comentar sobre lo que en mi punto de vista, en lo personal y corriéndome riesgo de no poner contento a algunos, considero que ha sido hasta ahora la reforma más importante que ha hecho este gobierno, que es la reforma del servicio público. Y la he hecho de tal manera porque entiendo que el servicio público, tal como estaba planteado, ya no daba para más. Yo acá entiendo que Juan Carlos no me ha invitado por mi experiencia académica en términos de administración pública. Entiendo que me han invitado por mi experiencia. Yo he sido funcionario público 12 años, entré a trabajar en un ministerio como asesor a una dependencia de tercer nivel y terminé pasándome 12 años en el ministerio dentro de un sistema informal en realidad, por más que era del Estado, para poder contratar había que de alguna manera sacarle la vuelta a las leyes vigentes. Entonces yo no entré a trabajar como un empleado con un nombramiento, sino como un asesor. Y habían fórmulas para contratar asesores y formar parte de equipos, ¿no? Creo que sí es necesario, y esto es un mérito de la reforma que está haciendo este gobierno en el tema de servicios civiles, que tengamos entidades que entiendan que solamente existen para dar un servicio a los ciudadanos. No hay mayor razón en distintos niveles, pero los funcionarios públicos existen y tienen un trabajo para darle un servicio al ciudadano. Esto puede ser un servicio directo, como certificar los productos que van a ser comercializados, como obtener un servicio para que autoricen determinado alimento o certificar la inocuidad de un servicio directo a un ciudadano desde sacar el brevete. Y hay otros servicios que son también al ciudadano, que tienen que ver más con políticas públicas. Digamos, lo que hacen en una dirección del MEF no es una atención directamente al ciudadano, pero el impacto y las consecuencias de sus decisiones, de su trabajo, va a tener un impacto en la ciudadanía, ¿no? Entonces es importante porque el sistema, tal como de alguna manera ha venido funcionando, de alguna manera sigue funcionando, y la idea es que no funcione en el tiempo más así, sino transcurrir un camino que nos lleve a un servicio público eficiente y que reconozca los méritos de los funcionarios públicos. Entonces yo voy a hablar básicamente de lo que he conocido y de lo que he aprendido y de lo que he visto, y quiero que lo entiendan de que en mi experiencia de lo único que tengo es que agradecer y respetar y sentirme orgulloso de haber trabajado en el Estado, y quiero que tomen mis comentarios como un aporte para mejorar algo que es, creo, una de las mejores experiencias que puede tener una persona, ser un servidor público. Entonces, dicho eso, entro yo a trabajar a un ministerio, en ese momento era el MITINSI, Ministerio de Integración, de Industrias, Integración, Negociaciones Comerciales Internacionales. Tenía muchas funciones y que tenía una serie de funcionarios que trabajaban para el régimen 276, es decir, eran los que llamaban los funcionarios de carrera, eran los intocables, iban a estar ahí por siempre, no les exijas mucho. Y por el otro lado estaban los que eran contratados por otros regímenes. En ese momento había uno que era con el PNUD, que pagaba a los funcionarios que eran asesores, de ahí se cambió a locación de servicios, ahora es CAS, y ahora hay un nuevo sistema que se trató de implementar. Pero la ventaja de estos segundos, de la cual yo participé como asesor,
es que se podía tener una mejor remuneración. ¿Por qué? Porque no era pensionable, no teníamos ningún beneficio social, teníamos solamente 12 sueldos al año, no teníamos gratificaciones, no teníamos vacaciones, no teníamos nada. Teníamos que renovar contratos cada mes. Hubo épocas en que pasaban 3 meses y no renovábamos contratos y trabajábamos y aguantaban los sueldos. O sea, era complicado. Ganábamos un poco más que los funcionarios que estaban nombrados o estaban en la carrera pública de entonces, pero había una inestabilidad bastante complicada. ¿Y qué veíamos en los trabajadores? O sea, ¿qué es lo que yo vi en los trabajadores de carrera pública, los de carrera, los de las 276? Vi de todo, pero en términos generales sí vi que había personal desmotivado, no tenía mayor motivo para correr ningún riesgo con su tarea, no estaba dispuesto a cambiar muchas cosas, estaba muy orgulloso de tener una estabilidad y que nadie lo podía despedir, e inclusive usaban eso como un reto de ¿y qué vas a hacer? Si no hago eso, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y una resistencia enorme al cambio. O sea, yo vengo haciendo las cosas así, así de 10 años, no me vas a venir a mí a decir cómo se hacen ahora las cosas. No, pero que vamos a cambiar esto, que vamos a tener mejores resultados. No, y si no sale así, no, así nomás, deja así, así nomás. Entonces había una desmotivación y en ese momento tuve yo la suerte de encontrarme con un gran proyecto nacional que se creó desde el ministerio y que tenía que ver con lo que nos encargaban, que era la apertura comercial del Perú y la integración al mundo. No voy a entrar en los detalles de qué eso significa, pero es básicamente el gran evento fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué necesitamos ahí en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Del que tuve la suerte que me tocó ser el coordinador general de esa negociación, que era una negociación transversal sectorialmente. Veía temas, tuvimos que coordinar con 28 instituciones del Estado distintas, desde el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Agricultura, el MEF, con el BCR, con la SUNAT, con los CIPTEL, con SENASA, 28 instituciones distintas con sus distintos niveles de eficiencia. Algunos ministerios, como el MEF, siempre privilegiados porque ellos manejan el presupuesto, entonces había formas pues de estar un poco, tener a la gente un poco más contenta que otros. El BCR, por ejemplo, se veía pues como la envidia de todo el sector público, ¿no? Profesionales muy bien pagados, ejemplos y efectivamente muy bien considerados, pero tenían otros ministerios más antiguos que traían una carga de personal desmotivado. Con todo eso me ha tocado trabajar y formar un equipo, como les digo, de 28 instituciones públicas distintas y más o menos unas 125 personas, que teníamos que coordinar políticas públicas y que en ese momento eran antipáticas para la mayoría de los peruanos. Las encuestas decían que el 70% estaría en contra de un tratado de libre comercio. Entonces, había una decisión política de llevar adelante este proceso, había que trabajar, había que coordinarlo, había que coordinarlo con las distintas instituciones y sobre todo había que convencer, ¿no? Y para eso necesitábamos gente muy especializada, que no existía, temas nuevos, por ejemplo, especialistas en negociaciones de temas como de propiedad intelectual o de obstáculos técnicos al comercio, que no habían, entonces había que buscar jalárselos del sector privado para que ingresen al sector público, pero ¿cómo te jalas del sector público, perdón, del sector privado a alguien que no le vas a poder pagar lo suficiente? Pero logramos, trabajando con, digamos, un experto en propiedad intelectual, y pongo propiedad intelectual como un ejemplo nada más, y contratando practicantes de último ciclo, recién egresados en Derecho, que estén interesados, y comenzamos a generar y a capacitar a personal, que entraba como PNUD o como caso, locación de servicios, no entraban a planilla. Entonces esta gente que tenía que renovar contratos, muchas veces pasaba que las capacitamos y ya teníamos nuevos expertos, funcionarios públicos, expertos en propiedad intelectual, en obstáculos técnicos al comercio, en servicios sanitarios y fitosanitarios, expertos realmente buenos, que inmediatamente cuando ya estaban preparados, ya eran unos tromes, el sector privado le ponía un billete y se lo jalaba. Y el sector público lo perdía porque no podía competir y hasta ahora no puede competir muchas veces con el sector privado. Entonces la capacitación en que invertíamos para los funcionarios se nos iban a mitad de camino.
Entonces, nosotros damos la bienvenida. Y yo ahora trabajando en el sector privado, después de ese años, hice carrera pública, tuve la suerte de ascender y fui subiendo de puesto en puesto hasta llegar un poco alto. Y nos encontramos ahora con una reforma que no se había hecho antes en esta magnitud, que es la nueva ley de servicio civil, donde define los cargos de esta administración pública y en particular quiero referirme a los cargos directivos. Hay distintos niveles de funcionarios públicos, no todos van a ser ministros, no todos van a ser directores, hay distintos cargos, pero en particular veo la importancia de hablar sobre los cargos directivos que deben de ser a la larga los encargados de fortalecer la institucionalidad del ministerio, de la institución, valga la redundancia, de donde están trabajando, y generar y trabajar con una visión de largo plazo, no de que llego acá y voy a estar estos 3 meses hasta que esté fulanito, y si se va fulanito ya me tengo que ir con él porque entrará otro que entrará el suyo. Entonces, ese concepto importante de continuidad de largo plazo, de tener un directivo que independientemente de la administración de turno, cuando digo administración de turno, al gobierno de turno, pueda servir a su país desde la posición donde está, porque independientemente del gobierno tiene el conocimiento, tiene las capacidades y tiene las flexibilidades de adaptarse. Ahora, frente a un gobierno que no coincide absolutamente en nada, obviamente van a haber cambios. Pero en muchos países como Estados Unidos, Alemania, y hay países que el funcionario público hace una carrera en nivel directivo sin necesidad de moverse independientemente de quién esté en Palacio de Gobierno. Y vemos que lo que es muy reconocido, o sea, generalmente se habla del funcionario público y el funcionario privado. La gran diferencia es que al privado se le mide por la rentabilidad, las utilidades, cuánto vendiste. En el sector público los resultados deben de ser medidos, no van a ser en cuánto vendiste, salvo algunos en las SUNAT, cuánto has recaudado, y mientras más recaudas te cae más. Pero en general no es la forma de medir el rendimiento de un funcionario público, pero sí utilizar términos de productividad y medir los resultados, ¿no? Entonces, necesitamos directivos en el sector público que cumplen con todos los requisitos que bien ha expuesto el señor Scafi, que se necesitan en el sector privado, o sea, técnicos sólidos, que conozcan su trabajo, que sean estrategas, que formen parte de un equipo, que sepan interactuar, todo eso se necesita. Pero yo quiero rescatar 2 cosas, una de las cuales es exclusiva del sector público, que es la vocación de servicio, y la otra es que se necesita en el sector público y en el sector privado, que es el tema fundamental, que es el liderazgo. Entonces, vocación de servicio normalmente se piensa, se utiliza, y los políticos, porque esa es una carrera también, la carrera política. Yo estoy en la política porque tengo vocación de servicio, yo he nacido para ayudar a los demás y que el pueblo me debo a ellos, entonces yo entrego. Yo no quiero verlo así porque también me parece sospechoso muchas veces cuando uno se presenta así. Yo quiero entender la vocación de servicio en el sentido de participar en una organización o un proyecto cuyos resultados tienen un efecto que va más allá de lo inmediato, de lo personal, sino que trasciende a lo individual, a lo personal, y que tiene impacto a nivel nacional, y que resulta en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de muchos peruanos. Y eso da grandes satisfacciones. Yo les podría decir, por mi paso en la administración pública, ¿qué es lo que más me gustó? No fue cuánto me pagaron, no fue que cuando me retiré no me dieron nada por los 12 años que trabajé. La gran satisfacción de trabajar en el Estado, en mi experiencia personal, es estar en un equipo donde se trabajaba por motivos y resultados que trascendían a cómo me iba a ir a mí o cómo me iba a ir al compañero, sino resultados que se van a ver en el beneficio de toda la ciudadanía, de todos los peruanos. Y eso, créanme, da satisfacciones. 5 minutos me quedan, yo estoy pero lejísimos, pero pensé que iba a hablar menos, me estoy excediendo. Entonces,
El tema de vocación pública lo entiéndanlo así, y no lo entiendan con ese tema politiquero de sí, me debo a mi pueblo, yo nací para servir y por eso estoy acá y quiero que voten por mí. No, yo estoy aplicando a un puesto de trabajo en la administración pública porque quiero trascender, quiero que mi trabajo tenga un impacto más allá de que me pueda comprar un buen carro, sino que lo que yo haga tenga como resultado un impacto en la vida de todos los peruanos. Y eso, créanme, da grandes satisfacciones. El otro tema es el del liderazgo. O sea, no todos en una organización, no todos van a ser líderes. Hay unos que van a ser líderes, otros que van a trabajar con los líderes. Pero ¿por qué es importante tener liderazgo en el sector público? Porque normalmente el que tiene un cargo directivo va a trabajar con un equipo y lo que va a necesitar es que ese equipo lo siga a uno en los proyectos. Entonces, hay distintas formas de tener ese liderazgo. O sea, uno puede ser, de hecho uno tiene que ser jefe, pero eso no significa que ser jefe uno va a ser líder. ¿Qué es lo que puede hacer un jefe? O sea, digamos, funcionalmente le dan y tiene una autoridad formal dentro de la jerarquía del aparato público. Entonces, ese jefe puede decir, bueno, yo soy el jefe y a partir de ahora ustedes me cumplen con A, B y C y si no se me van. Y quiero que lo hagan así, no, pero si yo soy el jefe, yo soy el ministro, lo haces como yo digo y si no te vas. Entonces, esa es estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por experiencias como esas, eso es un estilo y es jefe y lo puede hacer. Ahorita mismo hay una autoridad que entra a motivar y vamos a trabajar y vamos a hacer todo esto juntos y motivar el equipo, pero por otro lado está amenazando a algunos funcionarios que si en 2 meses no me traes estos resultados te me vas. Entonces es un poco contradictorio, pero sí es importante que si eres jefe y te limitas a eso, yo lo he vivido la experiencia en estos 12 años, no generas lealtades, no generas un equipo, no generas compromiso, nadie se pone la camiseta y si pueden te van a meter una trampita para que caigas rápido. ¿Cómo lograr eso? Si tú eres jefe, pero aparte de eso, tienes la autoridad por encargo, que formalmente te llegó, pero te has ganado un respeto, has generado, o sea, eres técnicamente, obviamente técnicamente competente, tienes que lograr generar compromiso con el equipo, digamos, contagiar esa pasión, ese entusiasmo en el trabajo, que en este momento me ha tocado a mí o al otro señor ser jefe y ser el líder, pero es un equipo en que ser parte de ese equipo donde hay un líder da la misma satisfacción cuando ves que el proyecto va avanzando y va triunfando. Y eso se consigue a través de contagiar el entusiasmo, contagiar la pasión y poder tener espacios de apertura para escuchar al subordinado, al que trabaja para uno. Nunca, jamás debería nadie más escuchar, decía, no me importa lo que digas, yo soy el jefe, tú obedeces o si no te vas. Eso no existe, no funciona y a los que lo hacen terminan mal. Y ejemplos de esos podría poner muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aglutinar equipos, apuntar objetivos, tenerlos claros, saber que son objetivos a veces más trascendentes que otros. No es lo mismo estar ahora negociando, digamos, en La Haya para delimitar la frontera, no tiene pues la misma trascendencia a veces que dar el certificado para un brevete. Pero los dos son tan importantes en el sentido de que el ciudadano, y el aporte que yo estoy haciendo es que el ciudadano va a estar en mejores condiciones y el servicio es mejor. El día a día, y ahora desde el sector privado, vemos si hay sectores en la administración pública que es irritante cómo funcionan. No puede ser que uno vaya a pedir una licencia de funcionamiento, vaya a INDECI a pedir que vayan a inspeccionar su local para después ir a la municipalidad. Y tengo un caso, un amigo hace 1 año y medio ha pedido a INDECI que vaya a revisar su local para ver si funciona, pero como es un local chiquito que vende pasteles, no les interesa hasta ahora, no tiene eso, no le dan el otro y ese es el servicio público que no queremos. Yo creo que tengo que terminar acá, me gustaría compartir con ustedes un par de cosas más, pero voy a compartir una más. Muchas veces las cosas que hacemos en el sector público son controversiales, son opinables, a diferencia que en el sector privado el banco quiere tener tanto de utilidad y tanto de ventas y es así, y eso hay que conseguirlo.
proyectos como la ley universitaria, por ejemplo, la ley de reforma de servicio civil, los tratados de libre comercio, todo el mundo tiene que opinar. Y la idea es que recibamos opiniones. Yo creo que el peor error que uno puede cometer cuando hace políticas públicas en cargos directivos es comenzar a trabajar todo esto bajo la mesa y un día salir con que miren, a partir de ahora funciona así, porque va a haber mucha gente que se va a ver afectada por los resultados de esa norma y no han participado. Y pongo pues el ejemplo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hicimos en 2 años más de 620 presentaciones públicas a lo largo de todo el país explicando qué es lo que queríamos hacer, sabiendo que el 80% de la población no quería un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El que la mayoría no quiera no significa que no se debe hacer. Tienes que tratar de convencer, tienes que aprender de los consejos y las recomendaciones que te dan como funcionario público. Tenemos la responsabilidad de sacar adelante. Lo más fácil hubiera sido, no, así nomás, ya muy complicado, no hagamos nada y dejemos las cosas así nomás. Y no tenemos que en este proceso de escuchar y de consultar para recibir del que esté a favor y del que esté en contra, para mejorar un proyecto, y esto es una opinión personal, no debemos creer en el consenso no existe. No existe. ¿Ustedes han visto alguna vez que un presidente de un país haya salido por consenso? No. Hay unos que piensan A, otros que piensan B, y la democracia nos dice escojamos. Cuando uno recibe el poder en la función pública, es cobardía no actuar porque no hay consenso. Entonces, eso te lleva a la parálisis. Lo interesante y lo que yo recomiendo a los puestos directivos es avanzar, escuchar, consultar, convocar, pero una vez que te escuché, te convoqué, tomo lo bueno, lo demás lo reservo, al final tengo que dar un resultado. Y eso es a lo que debemos apuntar los funcionarios públicos y es a lo que apunta la ley de reforma de servicio civil, a la que nuevamente felicito y creo que es la mejor reforma que ha hecho este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Una aclaración a las preguntas. Están llegando varias que van a artículos de la ley o los ponentes no son expertos necesariamente en la aplicación de la ley. Ayer hemos tenido justamente una batería de preguntas contra los... en relación con los funcionarios de Servir. Entonces las preguntas son más bien dirigidas a las exposiciones. Sin perjuicio de ello, se las voy a pasar a los amigos de Servir, porque seguramente yo sé que ellos tienen una página web donde todas estas preguntas están siendo respondidas, ¿no? Pero para hacer esa distinción. Ahora pasamos a la exposición de César Pera. Él es magíster en Administración de Recursos Humanos, director de la Maestría en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Pacífico. Además es director del Consejo Consultivo de Humanidades de TechSoup y director de la Global Coaching Society. Gracias, César. Tengo 53 años y en la medida en que voy avanzando en edad me voy enfermando más. ¿Cómo están? Podemos arrancar estos 17 minutos con un ejercicio, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Los han hipnotizado alguna vez? Con Nuria he hecho esto algunas veces, pero lo voy a hacer con ustedes, ¿les parece bien? Van a cerrar los ojos, ¿ok? Cuando diga 3, estilo Tony Camo, cerramos los ojos. 1, 2, 3, ojos cerrados. Levanten la mano derecha, no se duerman, señalen al norte. Ya vamos, atrévanse pues. Abran los ojos y miren a sus compañeros. No miren a los que están dormidos, mírense los que están despiertos. Ok, bajen las manos. ¿Qué vieron? A ver, quizás lo primero que vieron fue que hay personas que apuntaron hacia allá, muchos apuntaron hacia acá, gente que apuntó hacia allá, algunos creativos apuntaron para atrás, ¿no es cierto? Y algunas otras personas hacia arriba. Una competencia fundamental de un gerente público en este tiempo que vengo acompañando a Servir y agradecido por la invitación, es el de que estos directivos tienen que tener la habilidad de poder dirigir, encauzar, contagiar una visión. Eso es fundamental. Hemos olvidado en nuestro papel directivo
que trabajamos con personas, muchas veces en el sector privado y muchas veces en el sector público. Y un gerente público no tiene que ser para nada diferente e inferior a un gerente privado, ¿o no? Porque trabajas con multivariables en el segmento público. Eso lo he aprendido a lo largo de estos años gracias a mis amigos de Servir. Y está sometido a una serie de presiones que en la gestión privada no se tienen. La Universidad de Wharton es una universidad muy interesante, americana, trabaja modelos financieros, económicos. Hizo una investigación muy interesante, muy interesante. Y en esta investigación, no traje diapositivas, pero en esta investigación empezaron a ver qué características, qué competencias tenía que tener un directivo. La primera competencia que tenía que tener un directivo, después de varios años, era lo que acabamos de hacer, el contagiar una visión, en cualquiera de sus géneros. La segunda competencia, cuando agarras una dirección, ¿cuántos directores generales tenemos acá? ¿Pueden levantar la mano? Gracias. Y algunos conocidos. La segunda competencia que tiene que tener un director general es la capacidad de interrelacionarse, de entender al otro. Y la competencia que tiene que tener un directivo, que no es un director general, es el de conocerse a sí mismo. ¿Qué les parece? ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? Muchas veces exploramos a los demás y nos olvidamos de conocernos a nosotros mismos. Y una tremenda fortaleza es saber en qué puedo aportar, en qué soy bueno, cómo no perder mi tiempo para no cambiar cosas que no son tan buenas. Yo soy psicólogo de carrera, como se habrán dado cuenta, no economista. Pónganme a mí a hacer progresiones matemáticas. Ojo, hay psicólogos matemáticos. Yo no soy uno de ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar ser bueno haciendo progresiones matemáticas? Versus cuánto tiempo me va a llevar agregando valor en los demás. La vida es muy corta. Es muy, muy, muy corta. Entonces vale la pena vivir esta vida basándome en mis fortalezas. ¿Sí o no? Cuando ustedes terminan recién la universidad, lo que más extrapolan, lo más importante, son sus habilidades técnicas. Pero en la medida en que van avanzando hacia un camino directivo, gerencial, hay otras competencias que se van a tener que sumar. Y muy importantes, como las que acabo de mencionar, y que están investigadas. Ahora bien, hace 30 años, la Asociación Mundial de Gestión Humana, llámese Recursos Humanos, nombre que no me gusta, el hombre no es un recurso, no es un lapicero, no es un papel. Hace muchos años vienen investigando cuáles son las competencias de un directivo que trabaja con personas. Y esto ha ido evolucionando en el tiempo, los resultados de esto han ido cambiando en el tiempo. ¿Han leído esa investigación? ¿Quieren que les cuente cuáles son esas competencias? Levanten la mano quienes quieren que les diga. Lo hago para levantarlos, despertarlos. Eso. Miren, la primera competencia, y no la más importante, pero una muy importante, es ser un activista creíble. ¿Qué es un activista creíble? Se lo voy a leer. Logra resultados con integridad, como lo que el doctor había mencionado hace un momentito. Comparte información, no se la guarda. Construye relaciones de confianza. Gestiona personas desde la perspectiva con una buena actitud. Si yo voy con un mal astral a gestionar personas, no voy a lograr resultados. Me van a poner cabe. ¿O no? Primera condición, ser un activista creíble. Antes era tener credibilidad personal. Ahora es activista creíble. Nada ganas siendo creíble si no actúas. Dice, hay personas que son creíbles pero no son activos. O sea, son muy admirados pero no tienen ningún impacto. Hay personas que son muy activistas pero carecen de creatividad.
Pueden tener muy buenas ideas, pero nadie los escucha. Esa relación es muy importante. La segunda competencia es guiar los procesos de cambio. Díganme si en el sector público no hay cambios constantes. ¿Hay o no? Bueno, el paradigma del sector privado es que es siempre lo mismo. Yo he aprendido, y lo digo con total sinceridad, que en el sector público los cambios son constantes, no solo por la ley, no solamente porque te cambian de ministro y te cambiaron la vida, sino porque también hay cambios organizacionales. Entonces, estos directivos tienen que tener la capacidad de poder guiar estos cambios. Como han dicho los anteriores expositores, y muy bien, hay un tema cultural de fondo. Una tercera competencia es ser arquitectos de la estrategia. Oye, no, yo estoy en mi primer, peldaño como líder o como directivo. Entonces yo no veo estrategia. Oye, tú ves estrategia todos los días, en todo momento. Esa es una constante en tu vida. Hasta en tu casa ves estrategia, ¿o no? ¿Quiénes son papás? Levanten la mano. Dígame si como padres no tenemos que aplicar diversas estrategias a cada rato. Usar nuestro hemisferio cerebral derecho. La siguiente competencia es la que todos conocemos, ser un buen ejecutor operativo, hacer que las cosas se hagan bien. Un aliado de la organización. No, yo soy el área de tesorería, yo no veo el tema de política dentro de esta organización. Mentira, no puedes operar en un feudo. Como dijo el expositor anterior, vas detrás de un objetivo común, eso es fundamental. El problema es que muchas veces vamos detrás de nuestros propios objetivos y no vamos detrás de los objetivos comunes. Y pasa en la vida. Servir se está preocupando de trabajar estos conceptos e involucrar estos esquemas en la mente de los directivos públicos. Y la última competencia, y no la menos importante, es la de gestionar talento. Ese es un término súper manoseado. Gestionar talento. ¿Sabes lo que es gestionar talento? Una primera condición para gestionar talento es valorar al otro. Y no valorar al otro porque tengo preferencias, sino valorar al otro entendiendo su individualidad y su potencial. Las personas que trabajan con ustedes, las personas que trabajan para ustedes, tienen un tremendo potencial. Ojalá no las frustremos, ojalá las apoyemos para lograr tocar el cielo. Yo creo que una de las cosas más hermosas que pueden ocurrir en la vida es cuando ustedes logran inspirar a alguien y hacer que esa persona crezca y se desarrolle. No solamente en su casa, en la organización. ¿O no? La vocación de servicio de la cual tú hablaste maravillosamente bien es fundamental. Pero lo primero para servir es servirme a mí. Y entiéndanlo bien, quererme. Yo no puedo inspirar a otros, yo no puedo pensar en los demás, yo no puedo apoyar a los demás si es que yo no me quiero, si es que no me valoro. Si es que eso ocurre, yo jamás voy a ser valorado. Parezco cura, pero no lo soy. Finalmente, hace tiempo Sherman hizo una investigación en más de 70, mi papá dijo, mi hijo me dice lo mismo, parece sacerdote papá, no es así. Es mi única manera de inspirarlo, tiene 14 años, ya se pueden imaginar. Dejó los carritos, le gustan las chicas, felizmente. ¿No? Y en esta investigación, Sherman pregunta, ¿qué es lo que más admiras en una persona? ¿Qué características tienen estas personas y que tú tienes ganas de seguir? Oigan, se ha hecho en China, se ha hecho en Rusia, se ha hecho en Perú, en Estados Unidos. Y hay una serie de variables. La persona tolerante, humanitaria, cooperadora, valiente, confiable, decidida, justa, visionaria, honesta, etc. ¿Quieren saber cuáles coinciden en su mayoría? ¿Cuáles son las 4? ¿Quieren saber?
¿Se los digo? La primera, la gente valora a la gente visionaria. Yo sigo a una persona que tiene una visión clara, porque sé que no me voy a estrellar con esta persona. Yo sigo a una persona que me inspira con su vida. La persona puede tener una gran visión, pero si no es capaz de inspirarme con su vida y es disonante, no lo voy a seguir o no la voy a seguir. La tercera característica es que sea muy dueña del conocimiento, que sea una persona competente, que sepa su trabajo, que sepa muy bien lo que hace. Y la cuarta y última competencia investigada como relevante es que sea una persona honesta. Es suficiente descubrir en la persona que nos lidera que no nos está diciendo la verdad, que no tiene conductas honestas para no seguirla. Bueno, muchísimas gracias y me voy con mi bronquitis.